refugio, mi fortaleza y mi canción, el que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Eterno Dios, eres refugio. Dígaselo a Él. Mi fortaleza, mi canción, el que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Te alabo, bendito Señor, te exalto, eres mi Dios. Oh, te alabo, Señor. Te alabo, bendito Señor, te exalto, tú eres mi Dios. Eterno Dios, eres refugio. Oh sí, mi fortaleza y mi canción. Yo lo creo con todo mi corazón. El que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Te alabo, bendito Señor, te exalto, eres mi Dios. Oh Señor, te alabamos, Padre. Te alabo, bendito Señor, te exalto, tú eres mi Dios. Oh, te alabo, bendito Señor, te exalto, eres mi Dios. Vamos a decir una vez más. Te alabo, bendito Señor, te exalto, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Un día martes, ¿verdad? Donde tenemos nuestro devocional, nuestro tiempo especial como familias de poder reunirnos también acá. Así es, bienvenidos, qué bueno que podemos un martes más, ¿verdad? Nuestro martes, que los vamos a bautizar martes de series, para continuar siempre los temas, porque siempre de la palabra vamos a necesitar más. Así que bienvenidos, estamos contentos de reunirnos a través de esta manera y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así es, bueno, vamos a comenzar orando y vamos a ver por varias cosas. Considere lo que hemos dicho algunas semanas, siempre hay mucha oposición, no tan solo cuando nosotros servimos a Dios en la iglesia y toda la labor que hacemos, sino en estos tiempos en los cuales estamos sirviendo de este modo. Necesitamos muchas cosas que se alineen, que se ordenen y que Dios nos ayude para poder transmitir y hacer las cosas
bien, ¿no? Que honran a Dios. Así que yo les invito a que cada uno de ustedes se acuerden de eso y estén orando por nosotros como sus pastores, también por la iglesia, por las actividades que estamos realizando, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos dé fuerza para poder seguir adelante. Además vamos a orar por José, que ya está en el Hospital Salvador para hacer el trasplante de médula. Está en un proceso ahora y va a entrar en un proceso difícil porque tienen que hacer que su médula del cuerpo deje, de algún modo, para darlo a entender, deje de funcionar, para que después puedan infiltrar la otra médula. Así que vamos a orar al Señor para que le dé a él fuerza, ¿no? Porque su cuerpo se va a debilitar. Y bueno, por un montón de otras peticiones, hermanos del norte, del sur y de otros países que nos ven, que damos gracias al Señor de la vida de ellos. Así que vamos a orar y vamos a tener este tiempo de poner las vidas de nuestras y de otros hermanos a los pies del Señor. ¿Oramos? Sí. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por tu amor, misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo que nos das la oportunidad de orar, Señor. Primero pidiéndote por todo lo que está ocurriendo, Señor, en medio de esta pandemia, por la iglesia. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor, y sin lugar a dudas, el hecho de que la iglesia se vea afectada en el hecho, Señor, de que el gobierno esté considerando abrir todo lo demás, Señor, malls, tiendas, supermercados y un montón de lugares donde hay afluencia de personas, pero que la iglesia esté cerrada. Sí, Señor, vemos que hay algo detrás de todo esto y por eso te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú sostengas nuestras vidas en medio de la imposibilidad de reunirnos, que tú seas, Señor, quien nos dé sabiduría, entendimiento en medio de toda esta situación. Te agradecemos porque tú has sido fiel hasta hoy, nos has guardado, has provisto, Señor, a nuestras vidas. Hemos visto, Señor, a muchos de mis hermanos muy bien, Señor, estables económicamente, sin problemas, sin necesidad de alimento, sin necesidad de lugar donde vivir, y vemos que tú, incluso en los momentos más difíciles, has provisto a las necesidades. Por eso hoy ponemos esta petición en tus manos como iglesia y te pedimos que nos ayudes, Señor, a nosotros como pastores de la iglesia, nos des fuerzas, nos ayudes a salir adelante en medio de toda oposición y problemáticas, y te agradecemos por eso, porque sabemos que hay hermanos también orando por nosotros en muchos lugares. Señor, también te pedimos por José, nuestro hermano, que está con problemas, Señor, de salud aún, y que tú, Señor, ya has permitido el tiempo ideal para que él pueda ser trasladado. Te rogamos, Señor, que todo este proceso termine con bien, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tú hagas tu perfecta voluntad. Asimismo, por nuestros hermanos que tienen necesidad, hermanos, Señor, que están con necesidad espiritual, Señor, me refiero en muchos lugares del mundo, a hermanos solos que nos llaman de distintas zonas, de países, y te rogamos que tú tengas misericordia de ellos y les guardes, Señor, les fortalezcas y les permitas, Señor, conocerte y ser fortalecidos en ti. Te damos gracias por este tiempo, porque podemos orar, y así por las peticiones de muchos de mis otros hermanos, Señor, tú los conoces, y te rogamos que tú actúes de acuerdo a tu perfecta voluntad siempre, y te agradecemos a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a unos cánticos ahora. Hay algunas sorpresas, así que ponga atención, vamos a adorar al Señor juntos. Ahí vamos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti
corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Yo quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, oh, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy.
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, oh Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. Qué bueno que podemos vernos para nuestra reflexión. Hoy día les voy a compartir y con la ayuda de Dios vamos a poder concluir estos martes martes de reflexiones, de cultos familiares, mejor vamos a decir, martes de series, ¿ya? Con nuestro tema que venimos de hace varias semanas hablando. Y mientras mi esposito está en la parte técnica, para que no tengamos dificultades, yo voy a estar aquí compartiendo con ustedes hoy día la reflexión, ¿ya? Así que les voy a pedir que abran su Biblia aquí en la porción de Mateo, donde estábamos, capítulo 7, y vamos a leer desde el 24 al 29, que es donde venimos hablando estas semanas, ¿ya? Hemos venido hablando de este texto todas las semanas, nos hemos basado en él para hablar acerca de este tiempo, ¿verdad?, que vivimos, tiempos difíciles, complejos, con distintas, ¿verdad?, situaciones cada quien, pero tiempos, podríamos decir, últimos tiempos, finalmente, ¿no? Y pensando en eso, entonces venimos hablando acerca de cómo el Señor nos llama a ser buenos edificadores y de qué manera debemos edificar. Y en el capítulo 7 de Mateo, del 24 en adelante, entonces dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron vientos, soplaron estos vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, de cómo les hablaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a hacer una pequeña oración para continuar con nuestra reflexión. Y le vamos a decir ahí, usted donde está en casita: gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos reflexionar acerca de tu palabra. Ayúdanos, danos claridad, Señor, alumbra nuestro entendimiento, que podamos aprender de tu palabra y ser edificados por ella. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por lo que tú nos dejaste, Señor, para conocerte, para aprender más de ti. Bendice este tiempo y te agradecemos porque podemos tener este tiempo, Señor, que tú nos regalas, que tú nos das, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Amén. Entonces vamos con la ayuda de Dios, hoy día, ¿verdad?, vamos a poder concluir, terminar estas semanas que venimos hablando acerca de Mateo capítulo 7, desde el 24 en adelante, donde ya tenemos claro y hemos entendido que todas nuestras vivencias,
todas nuestras circunstancias, todo el servicio que yo puedo dar a Dios, todo lo que yo puedo hacer tiene un propósito. Y ese propósito principal está dirigido a mi vida. Por supuesto que Dios va a hacer muchas cosas a través de nosotros, pero primero Él va a trabajar en nosotros, va a edificar nuestras vidas, va a hacer su obra y va a completar su obra en cada uno de nosotros. Ninguno que no se ha dejado tratar por el Señor, que no tiene, ¿verdad?, esto de cada día esforzarse en Dios, caminar en Él y tener, ¿verdad?, ¿cómo podríamos decir? Un cimiento, ¿verdad?, firme, puede hacer otras cosas. Todos queremos a veces hacer tantas cosas y qué difícil es, porque lo primero que Dios quiere hacer antes que todo lo que nosotros pensamos que podemos hacer, que podemos transmitir, que podemos servir o dónde podemos ir a hacer, etc. Lo primero que Dios hace antes que eso es trabajar en nuestros corazones, edificar nuestras vidas. Y para eso Dios va a usar nuestras circunstancias, el servicio, el lugar donde vivimos, donde nos congregamos, etc. Todo eso lo hemos hablado de distintos puntos de vista. Yo creo que ya cada uno de nosotros que ha podido seguir este tema, ¿verdad?, o esta serie de temas que venimos hablando los martes, ya tiene claro eso. Hablamos de muchos ejemplos bíblicos de cómo el Señor lo ha hecho, para que nosotros veamos a través de la palabra que el Señor obra de esta manera. Y vimos que estamos viendo 4 puntos. Vimos primero que a través, Él hace todas estas cosas para, número 1, mantenernos pegados a Él. Número 2, nos transforma. Número 3, nos instruye y ejercita. Y número 4, nos forma el carácter. Y este es el punto que vamos a ver hoy día. La semana anterior alcanzamos a ver como un resumen un poquito de todo. Hoy día vamos a tratar de completar esto y de entender a través de la palabra del Señor cómo es que todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nos ocurre, a veces hasta las circunstancias, ¿verdad?, cuando son buenas o cuando son adversas, vamos a ver que Dios siempre está ocupando esto para edificarnos a nosotros primero, para trabajar en nuestra vida, para pulirnos, para hacer su obra en nosotros. Y este punto número 4 habla de eso, de cómo el Señor, a través de esto, forma su carácter, el de Él, en nosotros, ¿ya? Así que de esto veníamos hablando y con respecto a entender cómo el Señor forma su carácter en nosotros, hablamos algunas cosas la semana anterior y hay una pregunta importante que también hicimos y que vamos a partir desde ahí hoy día, que tiene que ver, o la interrogante de todos, ¿no? No solo nosotros, sino mucha gente se pregunta ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y por qué esta pregunta es importante con respecto a lo que nosotros venimos estudiando? Porque el carácter que el Señor quiere formar en nosotros es el carácter de Él. Entonces, para yo conocer un poco más acerca de la obra que Dios va a hacer en mi corazón, sin duda, tengo que conocerlo a Él. Porque lo que Él va a hacer es trabajar en mi vida, en mi corazón, para formar su carácter en mi vida. Cuando hablamos de esto, fue como muy difícil, ¿verdad? Porque ¿quién puede realmente decir, sí cantamos incluso a veces, yo quiero ser más como tú, Señor? Y hablamos mucho de esto, lo repetimos cuando oramos, lo hablamos a lo mejor literalmente en una plática, en una conversación, que queremos ser más como el Señor. Pero qué difícil porque no se trata de una oración bonita que podemos decir o una frase bonita que podemos transmitir, ni siquiera tiene que ver con el anhelo de mi corazón como para que Dios lo cumpla, sino que tiene que ver con la obra de Dios en acción en mi corazón. Pero nosotros necesitamos dejar de ser ignorantes de esto y mejor ser entendidos, saber, conocer a Dios, para que sepamos y no tengamos errores con respecto al carácter de Dios en nosotros. Mucha gente se siente que hace cosas como Dios porque, por ejemplo, hace buenas obras, porque ayuda al necesitado, porque da al pobre, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Porque sirve a la iglesia, porque ayuda a otros. Y sin duda, una de las
características de nuestro Dios es ser compasivo, servir, hacer todas estas cosas. Pero cuando hablamos del carácter de Dios es más profundo que eso. Eso es lo que yo hago como consecuencia del carácter de Dios formado en mi vida, ¿cierto? O lo más posible que pudiéramos tener del carácter de Dios en nosotros. Porque es una obra, es un proceso paulatino, no es algo tampoco que yo pueda hacer una oración o que yo pueda pedir, anhelar y que el Señor me toque y yo ya sea así, ¿no? Y por eso venimos hablando tantas semanas, porque es un proceso, pero ¿a través de qué? A través de todo lo que vivimos, a través de todo lo que hacemos. Y que como siempre, y ya dijimos, a veces pensamos que estamos haciendo grandes cosas para los que nos rodean, para el Señor, para los pastores, para la iglesia, para el hermano, para el necesitado, y no. Lo primero que Dios va a hacer a través de todas estas vivencias es trabajar en nosotros. Entonces, para continuar, ya que ese es un poquito el resumen de lo que venimos hablando, necesitamos decir y entender cómo es Dios. Hoy día vamos a ver entonces bíblicamente a qué se refiere. Muchos, como yo comentaba en algún momento, piensan que Dios es como un anciano, ¿verdad? O como un viejito de pelo blanco sentado en un trono, ¿verdad? Otros piensan que Dios es muy, muy bueno y se lo imaginan incluso cómo sería. Otros pueden pensar que no, al revés, que el Señor no, que es malo, ¿verdad? Y también se lo imaginan. Otros piensan que es como un gigante. Otros piensan que es como un castigador. Otros piensan que el Señor, ¿verdad?, es como para cumplir deseos. Como así, como lo tienen, ¿no? Otros piensan que Dios es como el que resuelve problemas. Otros piensan que Dios está para, no sé, como el Dios, ¿verdad?, de venganza. O como el que va a venir y hacer lo que a mí se me ocurra. Pero le digo algo, todas estas ideas no tienen nada que ver con la realidad. Entonces vamos a analizar cómo es Dios para entender cómo es que Él forma su carácter en nosotros. Mire, Moisés exhortaba al pueblo de Israel para que entendieran cómo es Dios. Y, por ejemplo, en Deuteronomio 4, del 35 al 39, exhorta a Moisés al pueblo de Israel. Ya sabemos toda la historia. Incluso estamos estudiando Josué, ¿verdad? Estamos viendo la historia, el comportamiento, o sea, todo el proceso, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 4, 35 al 39, Moisés exhorta al pueblo y dice: a ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con una presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy, hablándole de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Estamos estudiando cómo están ellos tomando la tierra que el Señor, ¿verdad?, tenía para ellos como heredad, como dice aquí. Y el 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Y no hay ningún otro Dios. Vemos cómo Moisés, con respecto a quién es Dios, ¿verdad?, en ese momento, imagínese si él se hubiese puesto a dar una introducción teológica al pueblo de Israel, quién es Dios. Sabemos que a él se le mostró, ¿verdad?, y se le reveló de una manera. Y vemos cómo él transmite entonces, ¿verdad?, al pueblo de Israel cómo es Dios. Y vemos a través, ¿verdad?, de estas palabras cómo él les explica a ellos, porque ¿de qué otra manera ellos podían entender? Vemos entonces cómo en ese momento se les exhorta al pueblo de Israel para darles a entender frente a quién era su Dios, frente a quién estaban, quién era el que los dirigía,
quién era el que los sacó de la tierra de Egipto, quién era el que les tenía una herencia, y les dice además cómo es que ellos pueden acceder a esto, o sea, por qué Él lo hizo, y les da a entender que fue, ¿verdad?, a sus padres, ¿verdad?, que les dijo todo lo que iba a hacer, y que Él explica, ¿verdad?, a través de Moisés cómo va a cumplir Él su promesa con el pueblo, cómo es que dijo que esto lo iba a hacer y lo haría. Entonces vemos cómo el Señor se muestra, ¿verdad?, de esta manera, y muchas otras evidencias que hay en la palabra. Vemos también, y ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús, cuando estuvo aquí, también dio a conocer, ¿verdad?, al Señor. Y vemos cómo en Juan capítulo 1, ahí usted búsquelo, el Señor también habla, ¿verdad?, de quién es el Padre, de quién es Dios, aparte de muchas otras cosas, ¿verdad?, que da a entender con respecto a Él mismo. Pero vemos en Juan 1:18 que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, después vemos, ¿verdad?, que el Señor sigue mostrándose cuando viene, ¿verdad?, Jesús. Ya sabemos que Jesús vino, ¿verdad?, a salvar lo que se había perdido, como dice, ¿verdad?, y no solo a su pueblo, sino también, imagínense, hasta nosotros alcanzó esta salvación. Pero además de venir, ¿verdad?, como el único y gran Salvador, vino también Él en persona, cuando caminó entre nosotros, a mostrarnos quién es Dios. Primero entonces vemos cómo el pueblo de Israel trataba, ¿verdad?, de entender quién era Dios, de conocerle. Para ellos fue tan difícil que hasta temían, ¿verdad? Cuando Moisés hablaba con Dios, ellos preferían quedarse lejitos. Se quedaban ahí y le decían: no, ve tú nomás, Moisés. Y todos lo recibían a través de Moisés. Y para ellos fue difícil, fue tanto que cuando vino el Señor, ¿verdad?, imagínense cuánto tiempo y miles de años después vino el Señor, no lo recibieron, no lo conocieron, fue difícil. No todos pudieron recibir, ¿verdad?, al Señor. No todos pudieron, podríamos decir así, disfrutar, ¿verdad? O imagínense cuánto tiempo ellos, como pueblo de Dios, hubiesen querido, ¿verdad?, o anhelaban estar con Dios, conocerle, muchos de ellos. Pero fíjese, cuando vino Jesús, no le conocieron, es más, ni le recibieron. Dice, a los suyos vino, dice, pero ellos no lo recibieron, no quisieron con Él. Y por eso vemos que cuando el Señor, ¿verdad?, inicia aquí en Juan, imagínense el versículo 18, el capítulo 1, ya de entrada, no hay duda de quién es el que está, el que vino, el que está aquí caminando en medio de los hombres. Cuando dice: a Dios nadie le vio jamás, solo el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, súper clara la palabra con respecto a quién era nuestro Señor y cómo Él vino a estar, ¿verdad?, entre nosotros, entre los hombres, para no solo, como le decía yo, salvarnos, ¿verdad?, su obra extraordinaria, lo máximo que pudiera recibir, ¿verdad?, el hombre, sino que además vino a mostrarse, vino a revelar al Padre, a mostrar quién era, cómo era, para que pudiéramos entender y conocerle. Vemos que a través de su palabra, ¿verdad?, podemos hoy día nosotros tener este acceso total, y que no debería haber duda, ni deberíamos tener conflictos con eso, ni tampoco deberíamos cerrar el camino al Señor, porque aquí en la palabra está todo ya dispuesto para que solo nosotros le busquemos y le conozcamos y dejemos que su obra sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces vemos que el Señor siempre ha estado mostrándose al pueblo, ¿verdad?, de Israel, siempre, como yo les decía, la palabra enseña que dice que a los suyos vino, a los suyos, y que ellos no quisieron nada. Imagínense, el amor del Señor hacia su pueblo Israel siempre ha estado ahí, la misericordia, la compasión, su corazón para con ellos. Pero no es porque Dios no quisiera, sino que ellos no quisieron recibirle. Vemos que algunos, ¿verdad?, le recibieron, otros no, y que además esto se extendió
a todas las naciones, y que ahora el Señor, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, que de tal manera no solo amó a su pueblo, dice, amó al mundo, es decir, a todos. Y vino entonces el Señor ya no solo a salvar, ¿verdad?, a los que eran pueblo, sino también a nosotros que no éramos pueblo. Y a todos los que quisieran y recibieran al Señor. Y eso nos deja, ¿verdad?, esta tarea, por decirlo así, esta misión de conocerle. De hacer un análisis de su palabra, de hacer un análisis de nuestra vida también, de cómo lo estamos haciendo. Mire, cuando yo le comparto, ¿verdad? Hay mucho que habla, ¿verdad?, de cómo era el pueblo de Israel, lo sabemos. Pero cuando le comparto esta porción es para que veamos cómo eran ellos, cómo el Señor en su gran amor también quería mostrarse a ellos, cómo los guió, cómo mostró su carácter a ellos. Pero qué difícil fue para ellos. Cuando vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor caminó entre los hombres, ¿para qué? Para también mostrarnos su carácter, su amor, su bondad, a través de su Hijo. Dios mostrándose también a los suyos y a nosotros. Necesitamos entonces conocer a Dios, saber cómo es Él, para que podamos conocer su carácter y para que podamos dejarnos, ¿verdad?, no solo la obra de Dios en nuestros corazones, sino que hay muchas cosas a las que el hombre tiene que renunciar. El hombre, la mujer, tienen que renunciar por su humanidad, por su carnalidad, porque le cuesta al ser humano, ¿verdad?, entregarse totalmente al Señor. Y muchas de esto que sucede, bueno, hay una parte que es por ignorancia. Por eso hoy día hacemos este análisis. Entonces, mire, con respecto, retomando a cómo es Dios. Las Escrituras también nos muestran, ¿verdad?, cómo es Dios, según la definición de las Escrituras. Mire, primero las Escrituras nos enseñan que Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, las Escrituras definen, ¿verdad?, algunas características. Bueno, no algunas, está todo lo que es Dios. Pero en cuanto a la definición con respecto a las Escrituras, también dice, Dios es luz. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. También otra definición conforme a las Escrituras es Dios es amor. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Lo que es Dios según las Escrituras. También las Escrituras dicen Dios es fuego consumidor. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Vemos cómo la palabra también define, ¿verdad?, las Escrituras, cómo es Dios. Cuando queremos conocer cómo es Él, mire todas estas definiciones que hay en la palabra, que Él es espíritu, que Él es luz, que Él es amor. Cuando hablamos del amor de Dios, no se trata de que Él de amor o de que, no sé, Él haya creado el amor, sino que la Biblia nos dice que Él es amor. También nos habla, ¿verdad?, no solo de amor, sino que también dice que Él es fuego consumidor. Imagínense qué hermoso saber estas características, estas definiciones conforme a las Escrituras. Entonces vemos, para entender, que primero sabemos que Dios siempre ha querido, ¿verdad?, mostrarse como Él es. De acuerdo, ¿verdad?, a medida que ha pasado el tiempo y las generaciones, Él ha podido, ¿verdad?, mostrarse y revelar más de lo que Él es. Vemos que a través de nuestro Señor Él vino a mostrarse también. Las Escrituras nos hablan de cómo es Él. Y vamos a analizar a través también de las Escrituras algunos atributos que estuvimos hablando un poco la semana pasada, pero vamos a tratar de profundizar por petición de nuestro pastor, de profundizar un poquito y aclarar estos atributos, ¿verdad? Entonces veíamos estas definiciones, ya, para que mire todo lo que usted ahí vaya tomando nota. Primero, entonces, ya vimos que es omnipresente, pero ahora vamos a tratar de hablar un poquito más de esto. Omnipresente, ¿cierto? Que Él está en todas partes. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová, del Señor, están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y si usted después estudia, va a ver que
la Biblia habla mucho de la omnipresencia, de lo omnipresente que es Dios, es decir, cómo Él está ahí, ¿verdad?, en todas partes. ¿Qué puede ocultarse de Dios o qué podríamos, ¿verdad?, sacar de la mirada de Dios de que Él no supiera? No hay nada, no hay nada, nada que pudiera esconderse de Él, porque Él es omnipresente, es decir, Él está en todas partes. ¿Sabe que si cada uno de nosotros entendiera profundamente esto, muchas cosas no se harían, muchas cosas no haría el ser humano? Pero nuestra mente parece y corazón es frágil y débil. Y a veces andamos por la vida pensando que nadie nos ve, sobre todo si estamos solos. Y eso es un error muy grave. Usted recuerde que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, que Él está en todas partes. Hoy día podríamos buscar en la Biblia muchos versículos. Yo hoy día le dejo este Proverbios 15:3 y usted busque en su casa, ¿verdad?, como tarea para la casa. Todos los versículos que le lleven a ver para que usted sepa y esté seguro de que el Señor es omnipresente y de que Él está en todas partes y que no hay nada que se pueda ocultar de su mirada. Si nosotros tuviéramos esto latente cada instante de nuestro días, sería de otra manera. Esto de conocer estos atributos de Dios nos ayuda a perseverar en sus estatutos, en sus mandamientos y a tener esa reverencia, ese temor de Él y caminar como Él nos manda. Otro atributo es que es omnisciente, es decir, que Él es la sabiduría infinita. 1 Samuel 2:3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Hablándole al fanfarrón, al arrogante, ¿verdad?, al orgulloso y todos los símiles. Dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pensar las acciones. Y esto es así como un batazo, ¿verdad?, para todos nosotros. Imagínense cuánta multiplicación de palabras a veces tenemos cada uno de nosotros. Sobre todo cuando hablamos de tantas cosas que, se llegan y se dicen, pero qué ignorante. Hoy día la iglesia del Señor está tan llena de ignorancia que duele. Y qué importante entender que el dueño de todo el saber, que el único que es soberano en saber, que sabe todo, que está por sobre todo, que el conocimiento viene de Él, todo lo que el hombre puede hablar, no solo con respecto a su palabra, todo lo creado, todo lo que existe. El soberano, el máximo del saber es Él, nuestro Señor. ¿Cuánto necesita el ser humano, el hombre, callar? Para entender y tener el corazón humilde de darse cuenta que el que es dueño de todo saber es Dios. Mire, el Señor no tiene que reflexionar o razonar o descubrir cosas como nosotros. Aprender gradualmente con respecto al pasado, al presente, al futuro. Porque Él lo sabe todo. Mateo 6:8, mire, algo tan simple, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Hablando aquí, ¿verdad? Está hablando con respecto a las repeticiones, ¿verdad? De los que llegan y hablan delante del Señor, ¿no? Para pedir. O para muchos quieren ordenarle a Dios. Ya sabemos que eso nada que ver. Pero Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que repiten y piden y hacen un montón de cosas. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. A lo mejor con respecto a tantas cosas que tenemos que decir a Dios, yo creo que muchos deberíamos mejor callar. Antes de que digamos nada, los pensamientos buenos, malos, peticiones, todo lo que usted quiera mencionar, antes que nada, Dios ya lo sabe. Nosotros ni siquiera vamos a todavía a decir o a acomodarnos o sea, el pensamiento ni siquiera ha llegado todavía antes de decirlo y Dios ya lo sabe. Qué impactante saber, ¿verdad? El saber
el hecho de la sabiduría, de la ciencia de Dios, de que Él tiene todo el conocimiento que conocemos, que hemos conocido y que conoceremos, está en Él. Él es el que tiene, ¿verdad? Y el que se le da esto. Y Él le permite al hombre el saber. Si algún hombre sabe mucho o se cree que sabe más incluso que los demás, porque puede haber alguien por ahí que tenga o que sepa muchas cosas que otros no, ¿cierto? Ya sea porque estudió, investigó. Pero ni aún así, o sea, ni siquiera mencionar que llegue a un nivel con el Señor. O sea, eso es innombrable, es imposible. Porque si alguien tuviera un nivel en el saber, le es dado por Dios. O sea, Dios es el que sabe todas las cosas. Como le decía, Él no tiene que reflexionar, ni razonar, ni pensar, ni analizar, ni investigar, ni estudiar como nosotros. Él es dueño de todo esto. Él es el Padre del saber. De Él viene, a Él se le da. Qué hermoso, qué extraordinario. Mire, otro atributo, omnipotente. Él tiene todo el poder. El Salmo 91:1, mire que todo hasta se lo saben de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Qué hermoso. Yo no sé al alero de quién pudieran ustedes sentirse protegidos. Sobre todo hoy día que vivimos un tiempo, ¿verdad?, que de temor. Algunos son cristianos y tienen miedo. El que diga que no sé si es tan cierto, ¿no? O podemos tener miedo a distintas cosas. Estar en el Señor no significa que somos implacables, ¿no? Y que vamos a estar así mal. Podemos temer algo si el problema es cuando nos entregamos a eso. Porque cuando nosotros sabemos quién es Dios y conocemos sus atributos, su carácter, eso debiera cambiar. Podríamos tener temor o miedo por un momento, pero luego debemos de reaccionar. Si conocemos, ¿verdad?, a quién servimos, si conocemos el que nos llamó, si sabemos quién es Dios. Y fíjese, qué hermoso este salmo, como le digo, muchos lo dicen de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. El que sea omnipotente significa que no hay nadie más alto que Él en poder. Él es superior, el máximo. Nada, ninguna cosa que conozcamos o que no conozcamos es superior a Dios en poder. Bueno, en todo, ¿verdad? Pero ahora estamos enfocados en que Él es omnipotente. No hay nada ni nadie más fuerte que Él. Nada es imposible para Él. Esto ni siquiera debería mencionarse. Esto es parte de la naturaleza de Dios, es pura naturaleza de Él. Esto es solo dado a Él. Ni siquiera podríamos tratar, ¿verdad?, de explicar el gran poder del Señor. Yo creo que ninguna mente humana, ningún ser humano entiende lo que significa que Él sea omnipotente, es decir, que tiene todo el poder. Yo creo que lo sabemos a través de las Escrituras, hemos visto hechos y todo lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿verdad? Y hemos visto su poder en acción, incluso podemos verlo en nuestra vida cuando hemos sido transformados. O sea, ¿quién tiene ese poder? Corazones transformados. Hemos visto, a lo mejor alguno habrá visto algo, no sé, sobrenatural o algún milagro. Pero mire, ninguna de las cosas que pudiéramos mencionar explica el gran poder de Dios. Esas son algunas cosas que hemos podido palpar, tantear, experimentar o vivir para comprender un poquito el poder de Dios, pero ni siquiera se puede dar una explicación como debe de ser, porque el que Él tenga todo el poder, imagínese, Él lo es todo. O sea, no hay nada ni nadie. Él es simplemente el máximo de todas estas cosas. Imagínese que este es nuestro Dios. Este es su nivel de Él. Qué extraordinario. El nivel de nuestro Dios. O sea, ¿por qué debemos de comprender esto? Es imposible que nosotros pudiéramos adquirir esta parte, ¿verdad?, de sus atributos en nosotros. Lo estamos conociendo, analizando, ¿verdad? Pero también para conocerlo a Él.
para poder vivir en Él. Porque si no le conocemos, ¿cómo vamos a poder vivir y transitar sus caminos? El no conocerlo provoca que nos equivoquemos y que erremos. Entonces, por eso es tan necesario, por eso yo trato de transmitirle que usted comprenda lo grande de nuestro Dios con respecto a estos atributos. Así que no olvide, mire, presente, omnisciente, omnipotente, wow, son atributos divinos, extraordinarios, solo son de nuestro Dios, únicos, no hay nadie como Él. Hasta nosotros cantamos de esa manera, o por lo menos así debiera de ser, o cuando usted le alaba, le adora. ¿Qué le dice? Estos son sus atributos que hay que reconocer, pero no solo de labios, sino que debemos tratar de entenderlos para vivir, para conocer a nuestro Dios bien y poder vivir de la manera que Él quiere, que Él nos manda, nos ordena y nos llama por beneficio, como venimos hablando, para cada uno de nosotros. Así que miren, no se olvide de eso, ¿ya? Entonces vamos a ver otras características, voy a mencionarle otras relevantes también. Infinito, ¿cierto? Él es el principio y el fin. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, no podemos decir cuándo inició, no tiene fin, no tiene inicio, no tiene término, infinito. Infalible, Él no se equivoca. Esto es extraordinario porque el ser humano es opuesto, tan opuestos somos, mis hermanos, humanamente a Dios. Ni siquiera podemos comparar, no debiera de ser. Pero le digo algo, como nosotros, y se lo menciono, nos equivocamos tanto, creemos a veces y rebajamos a Dios a un nivel humano para explicar a veces cosas que ni entendemos ni sabemos. Pero le digo algo, no haga nunca eso, porque es un error y muy grave. Porque le digo algo, el Señor, Él sí es infalible. Él no se equivoca. Primera de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, aquí, ojo, el Señor no se arrepiente. Él nunca se arrepiente. Él sabe las cosas antes de que sucedan. Ya lo venimos hablando. Él sabe, mire, en su presciencia sabe lo que va a pasar. Es imposible que nuestro Dios se arrepienta, porque Él no experimenta eso. Él ya sabe antes de que sucedan las cosas, por eso Él no se arrepiente. Pero sí, lo que Dios hace muestra su misericordia, que es muy diferente. Ya que, imagínese, merece la muerte por su rebeldía, ¿verdad? El que falló, el que se equivocó, pero Dios decidió no hacer lo que iba a hacer y no destruir al hombre por completo, pero no porque Él se arrepienta, sino porque Él es misericordioso. ¿Se acuerda usted? Mire, por ejemplo, Jonás. Yo creo que a Jonás le costaba entender esto. Ve que Dios lo llamó y le dijo: ve y predica, di a este pueblo que se arrepienta, porque no quiero alargarme, ¿verdad? Y Jonás fue y predicó y el pueblo se arrepintió. ¿Y qué le pasó a él? Se enojó. Bueno, estoy acortando, ¿verdad?, la historia de Jonás. Usted ya sabe todo lo que pasó, que al principio no quería ir, pero después fue, etc. Y en ese instante, ¿verdad?, Dios vio que el pueblo escuchó y no lo destruyó. ¿Y qué hizo? Se enojó. Se enojó. Él no entendía por qué no los destruyó. ¿Y sabe qué? Así actúa Dios. No es que Él diga algo y no lo haga, porque Él no se arrepiente. Él no es hombre o hijo de hombre, como dice la palabra también, para arrepentirse. El Señor es misericordioso. Él, antes de que todo sepa, Él ya sabe, en su presciencia, como decíamos. Por eso es importante conocer sus atributos, para saber cómo se conduce y no equivocarnos. También hablar de que Él se equivoca es un error, mis hermanos. Nunca debemos hablar así, o que Él se arrepiente, porque Él no se arrepiente. Sepa usted esto, Él es infalible. Fíjese que otras veces hemos estudiado también
estos atributos y características de Dios en los cursos, en la iglesia, en las predicaciones. Pero bueno, ahora estamos haciendo este análisis para poder, ¿verdad?, completar nuestro estudio y poder cumplir, ¿verdad?, los planes del Señor. Y que uno de ellos es que seamos buenos edificadores, pero antes que ayudar a nadie, en nosotros mismos. El Señor entonces, mire, es infinito, es infalible. Otra, es inmutable, Él no cambia. Fíjese el ser humano cómo es. Por eso a nosotros nos cuesta entender estos atributos y características de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para entender a Dios queremos compararlo siempre o bajarlo a un nivel terrenal y eso es imposible. Nunca vamos a poder. Porque le digo algo, nosotros tenemos muchos errores y nunca vamos a poder comparar a Dios o ponerlo a un nivel terrenal. Es imposible. Mire, Él es inmutable, Él no cambia. Él no cambia. Si la Biblia dice que su amor es eterno, su amor, ¿cómo es? Eterno. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero ¿cómo es su amor? Eterno. Él no deja, ¿verdad?, de cumplir su palabra, lo que Él ha dicho que hará y que va a hacer. El Señor no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto, mis hermanos, quiere decir que no se modifica, no se moderniza, ya que Él es incansablemente superior. Imagínense, hoy día se usa mucho esto de actualizar todo. Un vehículo, un celular, cualquier aparato tecnológico, un reloj, renovar cosas, ¿verdad? Y muchos dicen hay que cambiar como cambian los tiempos. Nosotros. Pero le digo algo, Dios no. Eso no es para Él. Él, es superior, incansablemente superior, por sobre todo, por sobre todas las cosas. Por eso Él no cambia. Y esto, cuando a veces hasta oramos, ¿verdad?, de esta manera y decimos, porque tú, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando usted ore y escuche eso, o usted mismo lo diga, mire, piense en esto, en la profundidad, en lo que significa. Él es por sobre todas estas cosas. No hay nada que pudiera compararse. Por eso Él no cambia. Todo necesita cambiar. Pero le digo algo, Él no. Él es superior. Mire, inmutable entonces. Otro, Él es espíritu. No es entonces, por decirlo así, ¿verdad?, una sustancia material. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este fue el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con una mujer. Se la encontró a la orilla de un pozo, ¿verdad? Y ahí es de donde sale este versículo, cuando Él le empieza a explicar a ella esto, de que Dios es espíritu. Dios entonces es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor, nuestro Señor, le dijo a esta mujer que pensaba, ¿verdad?, que el lugar físico tenía alguna influencia para la correcta adoración a Dios. O sea, donde ella pensaba eso, que el lugar físico donde ella se encontrara era como un poco lo que iba a aportar o iba a dar, ¿verdad?, algo para la adoración. Que se refería al monte donde adoraban los antepasados, ¿verdad? Si ha escuchado usted hablar, ¿verdad?, del monte, ¿verdad?, de donde adoraban. Y ella trataba de explicar esto. Estaba hablando, imagínense, con el Señor. Ni sabía de lo que hablaba. Y el Señor, mire, se la encontró y le aclara el panorama. Y le explica que nuestro Dios es espíritu. Esto significa entonces que Dios el Padre no tiene un cuerpo humano. Dios, ¿verdad?, el Hijo vino a la tierra en forma humana, ¿cierto? Nuestro Señor en Juan 1:1 dice, pero Dios el Padre no lo hizo. Jesús es el único como Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero Dios, el Padre, no, ¿verdad? Y el Señor explicando a esta mujer lo que significaba. Mire, en Números 23:19 también se enfatiza la veracidad de Dios al, ¿verdad?, ver que no es nada que ver con los hombres mortales. Dios
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como hablábamos. Nosotros cuando revisamos la Biblia vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que jamás nuestro Dios podrá ser comparado en nada, terrenalmente hablando, con ningún hombre, con nada mortal, con nada que perezca. Él es diferente, es otra cosa superior. Algunos se preguntan por qué la Biblia, ¿verdad?, a veces habla de Dios como si tuviera cuerpo, ¿verdad? Usted dice, ay, pero pastores, y las manos de Dios, ¿cierto? Oh, que me cubre, que, en fin, que las manos, que el oído, que los ojos de Dios, ¿cierto? Que la boca de Dios. Todos estos versículos son ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos tienen un nombre literario que se refiere a que son términos, ¿verdad?, que se usan emocionalmente para que nosotros, los seres humanos, podamos entender lo que de la mejor manera posible, ¿verdad?, lo que la palabra está expresando, o entender mejor, ¿verdad?, el mover de Dios, o entender mejor lo que el Señor quiere transmitir y decir. O sea, son ejemplos, ¿verdad?, para que podamos nosotros captar, tener una mejor comprensión. Es un lenguaje, como hemos aprendido, figurativo. Pero no implica que Dios tenga, ¿verdad?, un cuerpo que con las manos, ¿verdad?, te cubra, que tus ojos... ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere. Dios entonces es espíritu. Decimos que Dios es el Padre invisible. Colosenses 1:15 lo llama el Dios invisible. Ustedes pues revíselo. Timoteo 1:17 dice, alaba a Dios diciendo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Aunque Dios es espíritu, Él también es un ser vivo, personal. Así podemos conocerlo de manera personal. Mire, Josué 3:10, estamos estudiando Josué, habla a Dios de esta manera diciendo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio ¿de qué? De nosotros, ¿verdad? Hablándole al pueblo, imagínense, el Dios viviente. Salmo 84:2 declara, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¡Qué hermoso! Cómo la palabra, ¿verdad?, nos guía y nos da a entender esto invisible de Dios, esto de que Dios está vivo, pero no debemos de pasarnos, ¿verdad?, para el otro lado. Y mire, el Señor mismo explicándolo, cuando se encuentra con esta mujer. Dios entonces, mire, dicen los entendidos, debe ser un espíritu a fin de ser infinito. Además, si Dios estuviera limitado a un cuerpo físico, ¿no podría ser omnipresente? Pues sí, no podría estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios, el Padre, no se limita a las restricciones, a las dimensiones de las cosas creadas, pero puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Oh, yo sí quiero ese Dios, me gusta que así sea. Yo me encanta así que sea. Porque imagínense, nuestro Dios no tiene límites, no hay nada que lo frene, no hay nada que lo contenga. Él es otra cosa, es fuera de serie. En Juan 4:24, entonces Jesús hace la conexión entre Dios siendo espíritu y adorándolo en espíritu y verdad cuando habla con esta mujer. La idea es que, puesto que Dios es espíritu, las personas deben adorarlo correctamente, en verdad y en espíritu. Cuando habla de correctamente, ¿verdad?, se refiere a adorarlo en verdad, ¿cierto? Ya sabemos que hay una manera correcta de adorar. Y en espíritu, con el alma y corazón. ¡Ay, qué hermoso! Eso lo cambia todo. Eso deja fuera a todos los idólatras. Los que creen que cómo pueden adorar a Dios, mire, bueno, perdón, ¿no?, que nadie se ofenda, pero con una vela, ¿cierto?, con un ramito de algo. Los que necesitan, ¿verdad?, algo tangible. Ay, cree que adoran los que tienen obras. Y creen que están haciendo algo grande para Dios, ¿cierto?, por lo que hacen. No es así. El Señor explicándole esto a esta mujer, imagínense, y no solo a ella, también a nosotros. Bueno, le aclaro esto de la adoración, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces es en espíritu y en verdad. Qué lindo, ¿verdad? Ahí coincide lo extraordinario de saber cómo es nuestro Dios. Entonces esto quiere decir en verdad y en espíritu, ¿verdad?, con todo el alma y corazón. En lugar entonces de confiar en lo que yo les mencionaba, ¿verdad?,
tradiciones, ritos, lugares físicos. No es así, mis hermanos. Por eso que es tan importante entender esta, ¿qué podría decir? Característica, atributo de Dios. Saber que Él es espíritu. ¡Qué hermoso! Eso da para largo, hablar de esto de la adoración, de que Él es espíritu y todo. Ya espero que usted lo haya comprendido bien, porque no podemos quedarnos, ¿verdad?, ahí para avanzar. También otra característica, ¿verdad?, es luz, ¿cierto? Es luz. Su presencia todo lo ilumina. Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¡Qué extraordinario! Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. La luz, ¿verdad?, es una metáfora común en la Biblia para que podamos nosotros entender y hacer una diferenciación entre lo que significa estar en Dios, asociándolo, ¿verdad?, con la luz. Entonces, si nos explican que Dios es la luz, que tiene que ver con todo lo bueno, ¿cierto?, para que entendamos, ¿verdad?, un poco mejor lo que es estar en tinieblas, o asocia la oscuridad, ¿verdad?, como con lo malo. Ahora vamos a explicar un poquito. Mire, Proverbios 4:18 simboliza la justicia como la luz de la aurora. Esto lo dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos va de aumento en aumento, dice, ¿cierto?, de a poquito, paulatinamente. La presencia de Dios comienza como a aumentar en los hombres. Filipenses 2:15 compara a los hijos de Dios, que son intachables y puros, con las estrellas en el firmamento. Jesús usó la luz como una descripción también de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Entonces, todo esto que yo le mencionaba son distintos ejemplos que vemos a través de la palabra para darnos a entender la importancia, ¿verdad?, y entender esta característica de que nuestro Señor, nuestro Dios, es luz. El Salmo 76:4 dice de Dios, estás rodeado de esplendor. Siempre asociando, ¿verdad?, nuestro Dios a la luz. El hecho entonces de que Dios es luz establece, como yo les decía, un contraste, una oposición con la oscuridad. Si la luz es entonces una metáfora para la justicia, la bondad y lo bueno, ¿verdad?, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado. En Primera de Juan 1:6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A esto se refiere entonces la palabra. Qué hermoso entender esta característica extraordinaria de nuestro Dios, que Él es luz. Fíjese Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros ya entendemos, ¿verdad? Cuando se refiere a Él está hablando de nuestro Dios. Pero después habla, mira, y dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que no conoce, ¿verdad?, la palabra de Dios y sus características, y da de cuenta lee solo este versículo y diría, ay, no entiendo, ¿cierto? Pero nosotros bien que entendemos. Además que sí, yo creo que sí, porque usted está más familiarizado, entendiendo que acerca de la luz, ¿verdad? Porque el Señor, como leíamos antes, también vino y habló de la luz y guió a nosotros, nos guía a través de su palabra. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando habla de luz, no sé, pero sí, si no lo tenía muy claro, ahora sabe a qué se refiere, ¿verdad? A todo lo bueno que usted pueda ir, ¿verdad?, avanzando con respecto a Dios, a todo lo bueno que usted pueda aprender del Señor para vivirlo, experimentarlo, y los hombres vean sus buenas acciones, vean sus hechos, vean que usted habla en verdad, vean que usted es íntegro, vean que usted hace el bien, que usted se esfuerza. A esa luz se refiere. Algunos la asocian con muchas otras cosas, pero no me voy a ir para ese lado, sino no vamos a avanzar. Pero a eso se refiere. Y vemos aquí entonces en Primera de Juan cómo habla con respecto a la luz. Qué hermoso saber, ¿verdad?, esto que explica acerca de la luz. Entonces vemos que en el versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mire cómo dice que Dios es luz. No, fíjese que no se dice
que Dios es la luz, sino que dice que Él es la luz. Es como un poco cuando hablamos la esencia del amor. La luz es parte de su esencia, como lo es, claro que sí, como lo es el amor. En 1 de Juan 4:8 está esto para que usted lo busque y lo compare. Vemos que en estas dos cosas está como la esencia de Dios. O sea, no es que Él muestre la luz o haya luz, sino que Él es luz. Cuando nosotros también revisamos la palabra, por ejemplo, cómo habla de cómo va a ser la Nueva Jerusalén en el tiempo en que ya será diferente, ¿no? Que no me quiero ir tampoco para ese lado, pero fíjese cuando habla de cómo ya no vamos a necesitar más la luz del sol. Y usted véalo en la Biblia, ya no va a ser necesario. Dice porque la luz, ¿verdad?, de nuestro Señor dice que va a iluminar todo. Oh, qué hermoso. Él en su amor, en su misericordia nos puso estas lumbreras, ¿cierto? El sol de día, la luna de noche, las estrellas de noche, por su amor tan grande por nosotros. Pero fíjese, Él es luz. Él ilumina todo, Él lo llena todo. Él va a ser, ¿verdad?, el que va a estar, ¿verdad?, llenando, iluminando cuando todo sea perfecto, cuando ya no sea necesario, ¿verdad?, tantas cosas que hoy día vivimos y estemos con Él. El mensaje entonces de Dios es sin reservas, es completo y absolutamente además santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación, sin iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Por eso habla de este amor, bueno, antes hablábamos de este amor puro, ahora habla de esta luz pura, la esencia de la luz está en Él. Por eso en Él no cabe ninguna de estas cosas. Qué extraordinario como nuestro Dios, ¿verdad?, tiene esta característica que no es menor, no es algo como una frase bonita que debiéramos usar, ¿verdad?, sino que deberíamos considerar seriamente lo que significa que Él es luz y que la Biblia también enseña que nosotros somos hijos de luz. Deberíamos analizar, ¿verdad?, lo que significa que ya no estamos en tinieblas, sino que ahora estamos, ¿verdad?, en su luz. Mire, otra característica, también lo veníamos hablando, lo mencionamos hace un ratito, el amor, ¿cierto? Dios es amor. Ya sabemos, yo creo que esto sí ya sabíamos un poquito mejor, ¿verdad? Que no es que Él dé amor, que Él comparta amor, que Él, use el amor, no sé cómo usted quiera llamarlo, sino que sabemos que la esencia de nuestro Dios es amor. Él es amor. Él tiene este afecto sobrenatural por las almas. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, como yo le decía, la esencia de Dios es amor. Él, ¿verdad?, es la esencia de esto, Él mismo dándose, entregándose. Por eso describíamos un poquito como afecto sobrenatural, porque este amor que es Dios es fuera de serie. Nosotros cuando leemos Corintios 13 vemos cómo es el amor de Dios. Mire, el amor es sufrido. Corintios 13 del 4 al 8. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí usted puede revisar en su casa y a mí me encanta mucho la Nueva Traducción Viviente. Lea usted en su casa 1 Corintios 13, estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, dan otra manera de explicar que es tan profunda como esta, ¿verdad? Pero pareciera que hablar en este tiempo por la traducción. Esta descripción entonces que Dios, Él es amor, esta es su esencia. Así es como es Dios y los cristianos tienen que hacer de esto su meta,
de esta parte, ¿verdad? De esta característica de Dios como un objetivo importante, aunque siempre será un proceso, porque no hay quien diga, no, yo esa parte sí soy como Dios, ¿verdad? Y es fuerte el versículo que dice que el que no ama, no conoce a Dios, miente, no conoce a Dios. Ahora, aunque analizamos Corintios 13 y es difícil, ¿verdad? Pero Dios nos llama al conocer, ¿verdad? Esta parte de Él, esta faceta, esta característica, esta esencia de Él, a que sin duda alguien que es su hijo debe esforzarse en esto, aunque le cueste. A algunos puede costarles más que a otros, pero sin duda todos debemos de ir en ese proceso. Porque si no, mire qué fuerte es lo que dice la Biblia. Somos de mentira, es mentira. No somos de Dios, no conocemos a Dios. Esta es toda la esencia de Dios en esto, en el amor. Así que necesitamos, hermanos, esforzarnos. Y como le decía yo, esto siempre será un proceso, porque nadie puede alcanzar esto humanamente, pero sí podemos estar en el proceso y esforzarnos e intentar obedecer a Dios con respecto a su palabra y seguir el consejo de Juan, cuando dice ahí, qué hermoso lo que dice. Bueno, sabemos que él fue uno de los discípulos, bueno, yo veo que lleno de mucho amor, de gran amor, de tolerancia, de paciencia, de soportar todo lo que, cómo fue que el apóstol Juan, ¿verdad?, puede escribir estas cosas de todo lo que vivió y experimentó. Él también fue un mártir, ¿verdad? Pero fíjese que por sufrir por la causa del Señor, aunque él fue viejito, igual él entregó su vida por el evangelio y sí pasó mucho sufrimiento y cómo él, mire, todo lo que vivió. Así que qué hermoso es cuando analizamos la palabra, por qué se dice, cuándo se dijo, y cuando vemos y conocemos, ¿verdad?, la esencia de nuestro Señor. Esta entonces es la más grande expresión del amor del Señor. Cuando leemos Juan 3:16, y ponga mucha atención, yo sé que se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, o a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver entonces en esta parte de la palabra, en estos versículos, ¿verdad? El deseo más grande de Dios es que nos unamos con Él en su hogar eterno, en el cielo. Él hizo posible este camino pagando el precio por nuestros pecados. Imagínense cómo a veces le cuesta tanto al ser humano entender este amor tan grande del Señor hacia cada uno de nosotros, y no solo nosotros, sino hacia toda la humanidad, como dice Juan 3:16. Él hizo posible este camino, pagando entonces un precio por nuestros pecados. Él nos ama porque así lo decidió, como un acto de su voluntad. Su amor, si tratáramos de comprenderlo, yo creo que ¿quién puede? Yo no puedo. No sé quién puede explicar, ¿verdad? ¿Quién puede explicar este gran amor? Mire, Oseas dice 11:8, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es decir, ¿cómo podríamos entender? El amor perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El amor de Dios no se impone a nadie. Aquellos que vienen a Él lo hacen en respuesta al llamamiento de su amor. El amor de Dios muestra su bondad hacia todos. Hacia todos. Mire, el amor de Dios, la esencia del amor de Dios, yo creo que nos deja knockout. Nos deja casi muertos a todos nosotros. La esencia del amor de Dios, el ser humano no puede comprenderla. No puede comprenderla, y solo a través de Jesucristo y a través de haberle recibido, ¿verdad?, como nuestro Salvador, podemos tener un poco de claridad. Yo, bueno, de manera personal siempre he creído, ¿verdad?, que
Dios, ¿verdad?, nos ama, sin duda. Pero cuando el ser humano habla de amor, yo creo que habla un poco sin saber. Porque ¿quién puede decir, y hablo de amar a Dios, ¿verdad? Si entre seres humanos cuesta, ¿verdad?, a veces el matrimonio, los hijos, la familia, a veces se expresan amor y hay familias que son bien buenas para amarse y todo, pero a veces nos enfrentamos a situaciones en la vida en que somos probados en amor. Y sabe que a veces ahí aflora el egoísmo, el yo de cada quien. Al matrimonio por eso le cuesta tanto salir adelante, porque yo creo que lo más difícil, ejercitan muchas cosas, pero este amor para el matrimonio es difícil. Y no les cuesta, ¿verdad?, el amor, ¿cómo se dice? Este amor pasional, o filios, o eros, todo eso. Pero este amor, la esencia del amor, qué difícil. No solo para el matrimonio, para el cristiano. Por eso antes que nada hay que ser cristiano. O sea, temer a Dios, amar a Dios, para que de esa manera podamos amar a los demás. Pero le digo algo, ¿qué ser humano? Como yo le decía, es un análisis que yo hago. ¿Qué ser humano puede decir, pero en verdad? Porque todos dicen que aman a Dios, pero como una frase, como por costumbre, pero ¿quién en verdad puede decir que tiene este amor para con Dios? Porque a la mera hora, cuando también somos probados, ¿verdad?, en esta tierra, nos aferramos más a lo terrenal, a lo que podemos palpar, a lo que podemos ver, y nos olvidamos de los estatutos de Dios, de sus mandamientos, y por un momento, o por un momento muy extenso algunos, se desapegan de Dios y viven y hacen como quieren. ¿Y dónde está el amor que dicen tener? Yo considero que el ser humano no puede amar a Dios como Dios nos ama. Bueno, yo creo que sin duda así es, mis hermanos. Ahora nadie puede decir yo sé lo que dice tal o cual, ¿no?, con respecto a lo que cada quien siente. Pero jamás el amor que pudiéramos llegar a sentir se va a comparar con el amor de Dios. Con lo que Él hizo por la humanidad, por nosotros, sin conocernos. Nosotros somos buenos para hacer bien con el que nos hace bien. Nosotros sí amamos al que nos ama. Nosotros sí amamos al que se portó bien con nosotros. Pero si se portó mal, ahí lo despreciamos y pasamos del amor al odio. Por eso tenemos que ser bien humildes y yo siempre hago este análisis. Y yo aprendí que una de las traducciones correctas cuando Pedro habla con el Señor, hay un pasaje en la Biblia donde el Señor habla con Pedro y le pregunta si lo ama. Y Pedro le responde la misma pregunta 3 veces. La segunda vez, como diríamos aquí, se saca de onda. Se bajonea. Pero la tercera ya se entristece. Ya no solo se bajonea, se entristece. Y cuando uno hace un análisis de lo que respondió Pedro, porque siempre le respondió, sí Señor, te amo. Fue el pasaje donde el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez ya Pedro se entristece, le dice que sí, que lo ama. Y en el original quiere decir, intento amarte. Me gusta cuando aprendí eso porque creo que eso es a lo que puede aspirar el ser humano transformado, ¿cierto? Transformado por el Señor, a eso me refiero, ¿verdad? Porque hay muchas transformaciones. Y cuando hablo de transformación, hablo de proceso de transformación, ¿cierto? La obra que hace el Señor, el que ha nacido de nuevo, se ha arrepentido. Pero mientras estemos en esta carne, siempre vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Lo que sí tenemos que hacer es volver en sí, dejar de lado el orgullo, todo. Pero mientras está ese proceso, ¿cierto? Hasta que el Señor venga por su iglesia, o ya sea la muerte venga por nosotros, pero hasta que seamos transformados por el Señor, digo, cambiados, ¿verdad? Cuando pasemos de este mundo al que tenemos eterno con el Señor. Ahí va a ser diferente, pero mientras estemos aquí, ¿verdad? Apegados a esta carne, a este mundo, yo creo que con un corazón humilde y sencillo, tenemos que decir, sí, intentamos amar al Señor. Porque cuando nosotros hacemos un análisis, mire,
Este análisis es rapidito. No estamos ahondando tanto, pero tratamos de explicar todas las aristas, ¿verdad? De este gran amor, ¿verdad? De esta esencia del amor que es Dios. Cuando nosotros revisamos esto, nos damos cuenta que este amor es incomparable. Que ¿quién puede decir que tiene este amor extraordinario, ¿verdad? Que tiene el Señor por nosotros. Y no lo tiene por algo que podemos hacer, o por quiénes somos, o por cómo nos conducimos. Él nos ama aún en nuestras fallas. Él ha prometido, ¿verdad? Este amor para nosotros, para el hombre, para el ser humano. Él envió a su Hijo a morir por nosotros y Él no va a quitar eso. Ahí está su obra de amor. Este proceso también de amor que Él hace con nosotros. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, volvernos más humildes? Y ya que no podemos todavía tener esta capacidad de amor tan grande, podemos nosotros esforzarnos, ¿verdad? Ser humildes y hacer lo mejor que podamos. Y en oración pedirle al Señor humildad para poder actuar y ser más consecuentes a su evangelio, a su palabra, a su obra llena de amor, que no es para hacer algo o por algo, sino que es por nosotros, por la humanidad, por cada uno de nosotros. Mire, el amor, ¿verdad?, del Señor hizo el bien para todos, sin parcialidad, lo hizo completo. Este amor es Jesucristo nuestro Señor. Este amor, Jesucristo también nunca codició lo que otros tenían, sino que vino, ¿verdad?, a tener una vida humilde a la tierra sin quejarse. El amor que también es nuestro Señor nunca se jactó de quién era en la carne. Aunque Él podía dominar fácilmente a cualquiera que entrara en contacto con Él, nunca lo hizo. Nunca fue fanfarrón, al contrario. El amor, ¿verdad?, nuestro Dios, el Señor, ¿verdad?, nuestro amado Señor, no demanda obediencia. Dios no demanda obediencia a su Hijo, sino más bien Jesús obedeció y obedeció gustosamente a nuestro Padre Celestial. Él es otra cosa, hermanos, también, fuera de serie. Para que el mundo entonces conozca, ¿verdad?, que el Padre, dice Juan 14:31, más para que el mundo conozca que amó al Padre y como el Padre me mandó, así hago yo, dijo. Dice Juan 14:31. El amor estuvo y está siempre viendo por los intereses de otros, es decir, por los demás. Así fue el amor de nuestro Señor. Amó las almas, amó, ¿verdad?, a los que tenían necesidad, nos amó a nosotros, nos sigue amando cada día. Esta es la breve descripción de amor, ¿verdad?, una breve descripción de este amor tan grande, de este amor que vino a dar el Señor y que nos da Dios y que nos muestra Dios a través de su Hijo, a través de su obra maravillosa. Es tan opuesto y es un contraste a la vida tan egoísta que vive el hombre naturalmente. Fíjese, no tiene nada que ver. Y asombrosamente Dios ha otorgado, ¿verdad?, esta salvación, este amor a través de su Hijo, toda su obra, lo que hizo. Esto Dios lo ha otorgado a aquellos, ¿verdad?, aquellos hombres que reciben a su Hijo. Jesucristo, como nuestro Salvador, ¿verdad?, personal, vino y nos salvó. Él tenía esta habilidad de amar, como Él solo sabe hacerlo, a través, ¿verdad?, de su obra maravillosa. Y Él quiere darnos a nosotros, ¿verdad?, de este amor, para que nosotros podamos vivir también de esta manera, a través del poder de su Espíritu Santo. Imagínese, por medio, ¿verdad?, el Señor hizo su obra. ¿Cuánto nos ama? Vemos que Él es amor, su esencia es amor. No solo vemos las características a través de la palabra, sino que vemos su amor para con nosotros a través, ¿verdad?, de Jesucristo, nuestro Señor. Cómo vino, ¿verdad?, y derrochó este amor. Lo dio.
sin restricciones. Él no hace diferencias. Él no tiene nada que ver con las diferencias. Él no discrimina. Al contrario. Y no solo eso, sino que Él vino, nos salvó a través de Jesucristo. Y quiere compartir esto con nosotros, este gran amor. No solo darnos este amor, sino que nosotros podamos, ¿verdad?, ser parte de este amor y también hacer lo mismo que hizo Él. Este amor por las almas, predicar a otros, vivir de esta manera, esforzándonos. Como decíamos, ¿cierto? Podemos, ¿verdad?, ir en este proceso esforzándonos con el poder y por medio de su Espíritu Santo, que Él también nos los dio. Nos dio de su Espíritu. Dice que el Señor no nos dejó solos, dice, no los dejaré huérfanos. Cuando estaban todos preocupados, ¿verdad?, cuando Él ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, sino que vendrá otro, enviaré al Consolador. Y eso es una realidad para nosotros hoy día. Y mire, por medio del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros tener esta habilidad de amar, tener esta capacidad que es la esencia de nuestro Señor. Mire, esta es una de las cosas a las que nosotros podemos optar. No, ¿verdad?, al nivel, imagínense cómo es Dios, pero con la ayuda de Dios y por medio de su Espíritu Santo podemos nosotros hacerlo. Y en el nombre de nuestro Señor. Este es un gran privilegio, mis hermanos, para cada uno de nosotros. No el solo conocer a Dios, conocer cómo Él es, quién es, aprender de sus atributos, de sus virtudes, de sus características, sino que mire, en cuanto a esto vemos que no solo Él se muestra y muestra la esencia de su amor, sino que nos las dio a nosotros. Sin duda, la prueba máxima de amor, para que nosotros también podamos hacerlo y vivir de esta manera. Y este es un gran privilegio, pero no solo es un privilegio, sino que es un gran desafío que tenemos por delante. Así que yo le invito a que podamos, ¿cómo podría decirle?, vivir o tomar este desafío de amar. Sabe que siempre leemos la palabra, repetimos los versículos. A veces nos salen bonitos, pero qué difícil vivir la palabra, experimentar la palabra, obedecer sus consejos. Pero le digo algo, nosotros podemos, con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, podemos, ¿verdad?, primero reconocer este privilegio y segundo, tomar este desafío de vivir de esta manera, saber que la esencia de nuestro gran Dios extraordinario, fuera de serie, es el amor. Y que si Él tiene hijos, va a derramar su amor en sus corazones. Y el que es hijo debiera recibir este amor que Dios derrama y que está ahí para nosotros, para el que quiera, sin límites. Pero la clave está en que es a través de su Espíritu Santo. Entonces tenemos este desafío. Necesitamos, ¿verdad?, esta búsqueda de Dios, esta de conocer a Dios, de vivir lo que Él ya dio, lo que Él ya hizo. Pero no puede hacerse humanamente, ni naturalmente, ni solos. Es tomados del Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Ahí está, con el Espíritu del Señor podemos, mis hermanos. Necesitamos alimentar más nuestro espíritu. Necesitamos buscar más a Dios. Necesitamos arrepentirnos cada día de todo lo que hacemos y que empiece cada día a morir más en nosotros lo terrenal y a vivir más el Espíritu de Dios fuertemente en nuestros corazones, en nuestra vida. Si el Señor prometió que nos iba a dar al Consolador, Él ya lo hizo. Ahí está el acceso. Ahora, si nosotros no buscamos a Dios y no cumplimos su palabra, no va a ser simple el acceso, pero no porque Él no lo haya dado, ni lo haya hecho, ni lo haya derramado en los corazones, en nosotros, sino porque muchos, ¿verdad?, viven de una manera que dejan de lado a Dios, que a veces el Espíritu de Dios está ahí, mire bien, ahí escondido, y en algunos a veces ni está. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, ¿verdad?, experimentar o vivir o tomar, ¿verdad?, este desafío de vivir a la manera de Dios, ¿verdad?, con este gran amor, de amar, de vivir en amor, de hacer las cosas
imitando, ¿verdad? Y no solo imitando, sino que aprendiendo de cómo es Dios y de cómo no solo es Él, sino que Él vino a mostrar su esencia cuando vino nuestro Señor y estuvo en medio de nosotros. Así que recordemos esto. Hoy día vamos a dejar hasta aquí con estas características, cualidades, virtudes, atributos de Dios, y vamos a hacer este análisis, ustedes cada uno en su casita. Es un buen tiempo para analizar esto, porque fíjese que aunque estamos en medio de una pandemia y muchos piensan que la pandemia ha despertado, voy a decirlo así, ¿cierto? El amor en los corazones, como de todos, ¿no? De apoyarse, de estar unidos como vecinos, puede ser por un lado, ¿no? A mí me ha tocado escuchar que no, es que nos ayudamos, que hay cortesía, que... Sí, por una parte, pero eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. También ha aflorado eso, como le digo, que no tiene que ver con el amor de Dios, simplemente ha surgido, ¿verdad?, en medio de esto, pero también ha surgido la otra parte, que es el odio, que es los malos tratos, maldad en la gente. Hay gente que ha reaccionado bien en cuanto a la pandemia, ¿cierto? Ha sido, por ejemplo, se habla mucho de los médicos, de los equipos médicos, cómo son la primera línea y han luchado, y es verdad. Y mucha gente que trabaja y siguen haciendo, ¿verdad?, que funciona un poquito la cosa, ¿cierto? Y vemos ahí que hay bondad en el corazón. Pero también ha surgido el otro lado de gente que se ha ido al extremo y que por la misma situación, o sea, las mismas razones por las que un médico atiende a un paciente, hay otros que por las mismas razones lo tratan mal, lo desprecian, y muchos casos que se han dado. Es decir, algunos por la pandemia quieren ayudar y otros por la pandemia no quieren ni que los toquen, son despreciativos, son capaces de separarse de todos o de correr a todos, ¿verdad?, de su lado, y tienen actitudes que son tan de este mundo, tan egoístas, tan faltas de Dios, tan opuestas a Cristo, que para concluir yo les comento, ¿verdad?, esto que estamos viviendo hoy día, porque cuán necesario es hoy día, ¿verdad?, que de verdad seamos como la palabra nos llama, alumbrar, que nuestra luz alumbre delante de los hombres, que estemos llenos de compasión, de misericordia y, cómo no, de amor. Si nuestro Padre es en esencia amor, Él es amor, ¿cómo debieran de ser sus hijos? ¿Cierto? Así que ahí les dejo esta tarea para la casa, para que usted, si quiere, indague y vea y analice cuán grande amor tiene el Padre por todos nosotros, cómo Él lo demostró y cómo nosotros nos vamos a esforzar siquiera en eso. Debemos esforzarnos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer que no son, debemos de ser prudentes, que no son falta de amor, pero Dios nos va a poner a prueba y hay momentos en que vamos a tener, ¿verdad?, que demostrar que somos diferentes, que sí aprendemos, ¿verdad?, de nuestro Padre, que tratamos de ser buenos hijos. Y ahora es cuando, mis hermanos, ahora que en algunos lugares, algunos incluso comentan, no, ahora he estado mejor que nunca, o ahora he hecho cosas que antes no, y sí, veámosle el lado bueno. Pero también hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha gente en soledad, hay mucha gente que tiene buenas experiencias, pero otros no. Y nosotros no podemos taparnos los ojos y hacer como que no pasara. Tampoco se trata de que vamos a hacer algo, ¿cierto? Que, tengo que hacer, me dijeron, no. Simplemente les llamo a que haga un análisis, ¿verdad?, de la esencia de nuestro Señor, de lo que hemos aprendido hasta ahora, y esforcémonos en ello. Y que Dios nos ayude. Y vamos en proceso. Nadie puede lograr todas las cosas, pero con la ayuda de su Espíritu Santo podemos. Así que eso, mis hermanos, hoy día les vamos a dejar hasta aquí. Mi esposito ahora, él se va a sumar, está aquí conmigo, pero se va a poner delante de la cámara y nos vamos a despedir. Bueno, ¿oramos? Sí.
oramos para irnos porque después de todo esto es necesario entregar esto al Señor, que nos ayude, ¿verdad?, a ponerlo por obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por la oportunidad que nos das de estar juntos hoy como iglesia, cada quien en su hogar, Señor, y después de escuchar tu palabra te pedimos que tú nos ayudes a vivirla, Señor, a ponerla por obra, y por sobre todas las cosas, Señora, que no sea como el texto base, Señor, de estas semanas que hemos estado hablando, que no seamos simplemente oidores, sí, Señor, sino hacedores, personas que edifican su casa sobre la roca, Señor, y como dice tu palabra, que todo aquel, Señor, que escucha y hace estas palabras es quien edifica su casa sobre la roca. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te adoramos y te bendecimos, y gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos un día más. Bendice a mis hermanos en su casa, y gracias por todo lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy. A través de Jesús te agradecemos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, que están bien, cuídense mucho. Dios les bendiga. Dios les Hasta bendiga, que pronto. estén bien, les Hasta el amamos. viernes. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte, quiero buscarte.